poquito esta partecita de adaptación y después seguimos con el tema de hoy, así los chicos que estuvieron el jueves conmigo lo pueden ver. Si habíamos visto lo que era una adaptación el jueves, y ustedes obviamente la mayoría también lo vieron con la Dani, vimos un ejemplo, acá tienen varios, no, vimos dos ejemplos, porque vimos el pájaro artesano y el carpintero también, y vimos la definición de clina y ecotipo, ¿sí? Y qué era cada una de ellas. Lo que no alcanzamos a ver es el ejemplo, ¿sí? La verdad es que el Curtis les da un ejemplo, pero podríamos poner varios de lo que sería estos distintos tipos de ecotipos, por ejemplo, con una planta que se llama potentilla glandulosa. Los que estuvieron con Dani, que ya vieron este tema, ¿qué entendieron de clina y ecotipo? Esto es re importante porque siempre llegan al final y no saben qué significa clina y ecotipo y cuál es la diferencia. O sea, eran las influencias del ambiente en una especie, pero no me acuerdo, creo que el ecotipo era según o sea, la zona geográfica, si hacía frío, si hacía calor, y la clina era más relacionado a, tipo, por ejemplo, el tamaño de las orejas, o eso es lo que me acuerdo, pero no sé explicarlo bien porque no lo he estudiado todavía. Bien, son dos cosas distintas, pero que hacen referencia a lo mismo, ¿eh? Ojo. O sea, son dos cosas distintas que se paran en el mismo punto, pero no es que uno signifique una cosa con respecto a un determinado tipo de característica y otro. La diferencia entre clina y ecotipo, bueno, a ver, Cami ahí dice, clina es una característica que varía y el ecotipo eran las poblaciones con esas distintas. Bien, perfecto. O sea, que estoy hablando de lo mismo. ¿Qué quiere decir de lo mismo? Por ejemplo, potentilla glandulosa tiene distintas variedades, qué sé yo, de adaptación a su raíz, del tamaño de la planta, del tamaño de la hoja, que quiere decir todas las posibilidades o la brecha de posibilidades que yo tengo. Eso es la clina, ¿sí? Por ejemplo, la clina de nuestro color de ojos es todas las posibilidades de color de ojos que yo tengo, desde los tonos, no sé, de celeste más clarito hasta el tono negro, pasando por todas las tonalidades de clina que existen y no está dentro de la clina del ser humano, no sé, tener ojos de color, no sé, rojo, ¿sí? O rosado. No está dentro de nuestra clina. O, por ejemplo, si estoy hablando de la nutrición del ser humano, sería toda la brecha de posibilidades de cualquier omnívoro, desde comer cualquier tipo de vegetal a comer, no sé, algún tipo de animal, incluyendo insectos o mamíferos o aves o lo que fuera, porque tenemos enzimas para digerirlo. Pero no está dentro de la clina de la alimentación del ser humano la capacidad, por ejemplo, de hacer fotosíntesis, porque no está en nuestros genes ser autótrofo, sí todas las otras variedades. Ecotipo le llamo al conjunto de individuos que presentan un grupo de características. Acá, por ejemplo, en potentilla glandulosa les está mostrando el grupo de plantas en una determinada zona que está adaptada a esa zona. Entonces tiene una determinada altura, una determinada variante. Es como si yo me voy a un determinado país y hablando, no sé, de la coloración de ojos, tengo una gran población, no sé, el 90% de la población o 95% de la población que tiene ojos oscuros, ¿sí? Domina esa variante de la clina en ese tipo de ecotipo. Y después me voy a otro lugar en donde hay una población en la cual existen otras variantes y quizás algunas ni siquiera están presentes dentro de la clina. Por ejemplo, hay personas que dentro de la coloración de ojos pueden tener los ojos de color grises o violetas. Son muy poquititos en el mundo, entonces en la mayoría de los ecotipos no existe ni siquiera como parte de su variante de características esa coloración, aunque esté en la clina, ¿sí? Entonces, es solo el conjunto de características que se reúnen en ese tipo de población natural y a eso le llamo ecotipo. Y las distintas variaciones o adaptaciones lo que hicieron es tratar de experimentar para ver si eran variaciones genéticas o variaciones fenotípicas. Y en realidad lo que comprobaron es que el genotipo de estos individuos es distinto. O sea, que hay una variante alélica distinta que quizás es más frecuente en un lugar o en otro, ¿sí? Pero ecotipo es el conjunto de individuos que habita en un lugar y que tiene un conjunto de características determinadas y todo el conjunto de características que forman parte de esa especie van a estar dentro de la clina. ¿Se entiende?
Sí, Gise, en los seres Sí, humanos un sí. ejemplo podría ser aparte el color de ojos, digamos el color de la piel, Sí, o qué sé yo, si son caucásicos, no me acuerdo cuáles eran las. sí, sí, cualquier ejemplo que se te ocurra del ser humano. Por eso te puse también el ejemplo de la nutrición en el ser humano. Podría ser cualquier brecha de características que es más común verla en un lugar que en otro. Pero ¿por qué es importante esto? Porque ustedes imagínense que cuando nos encontramos, por ejemplo, plantas como estas, que por ahí se ven tan distintas, como esta, y encima la variante genotípica es distinta, como que yo veo esto y si no veo que realmente se cruzan entre sí o puedo hacer una variante genotípica y ver si potencialmente se cruzan, hasta la puedo tratar como especies distintas. Entonces, lo importante de evaluar los distintos ecotipos es que a veces son tan distintos en un lugar y en otro que por ahí ni siquiera parecen que formaran parte de la misma clina, o sea, del mismo grupo de especies. Es como encontrarse una especie que está completamente adaptada a una zona más tropical, que eso y tiene coloraciones más claras del pelaje, y bueno, en otro lado la misma, o sea, la misma especie, pero que tiene pelaje oscuro, y solo lo encuentro con pelaje oscuro. O sea, imagínense que al principio es como ver los ejemplos de, por ejemplo, de la polilla moteada del abedul. Imagínense que las primeras veces que encontraron la polilla moteada de ese color tan oscuro, pensaron hasta que era otra especie distinta. Y después en realidad se dieron cuenta que formaba parte de la misma especie, porque obviamente veo que tienen la misma genética, pero han incorporado variantes distintas de acuerdo al lugar en donde están adaptados. Y la misma polilla en un lugar en donde no hay melanismo industrial, o sea, tiene el mismo color claro que tenía antes, pero presentan variantes genotípicas muy grandes. Entonces le llamo clina a toda la brecha de posibilidades, como toda la paleta de colores con la cual yo puedo pintar. Y en última instancia, el grupito o la pintura que me encuentro en cada uno de los lugares sería el ecotipo, con determinados colores que utilicé y quizás otros no. Bien, veamos lo que sigue, que es el fenómeno de coevolución, y esto tiene que ver también con la adaptación, que es lo que estamos viendo ahora, o sea, adaptación al ambiente. Yo veo distintos tipos de ecotipo. Bueno, dentro de la adaptación existe un fenómeno que se llama coevolución. La coevolución son interacciones entre dos especies distintas, o sea, interespecíficas, en donde ambas se benefician. O sea que si ecológicamente repasamos el concepto de mutualismo, ¿sí? Y ese mutualismo que puede ser obligatorio o no obligatorio, o sea, haber un proceso de simbiosis o no, es algo, o sea, es una relación ecológica que me fundamenta este proceso de coevolución. Por eso les pone ejemplo de algunas plantas, por ejemplo, con los polinizadores, o incluso algunas plantas con algunos animales que permitan la polinización o que incluso la depreden, pero las defienda de otros depredadores más grandes. O sea, se alimenten de él, pero los defienda de otros depredadores más grandes. Y acá, Gise, sí, entonces si no se benefician mutuamente, ¿no sería una coevolución? ¿cómo? Que si no se benefician, o sea, mutuamente, solo uno, suponete, ¿no sería una coevolución? Es que en realidad el proceso en el cual se están beneficiando, digamos, uno o el otro, de alguna manera algo llegó a que existieran, digamos, como en conjunto. Incluso esto es lo que iba a decir ahora con el mimetismo batesiano. Incluso aunque vos veas que uno está engañando y se esté beneficiando más, o sea, de alguna manera la relación se tiene que estabilizar en el, digamos, en el tiempo para que realmente se da. Por eso se lo llama coevolución o en compañía del otro. Hay algunos que dicen no, en realidad en algunos, por ejemplo, algunos tipos de mimetismo sería algo así como un proceso en el cual no lo puedo llamar como mutualismo, lo llamo comensalismo, porque de alguna forma el otro no se está beneficiando. Pero la realidad es que esto siempre está como en duda, porque el que hace mimetismo batesiano incluso está habitando el mismo lugar para copiar la característica del otro, pero forma parte como de un individuo más que el depredador puede poner sus ojos en él y disminuye el riesgo, digamos, de depredación del otro. Entonces hay un montón, igual Curtis esto no lo dice, no te dice que siempre mutualista, nace Bien, desde esa relación, pero no es que te lo van a preguntar así porque no te lo dice, lo que te estoy diciendo yo es un debate ecológico de otras bibliografías incluso, pero sí es verdad que coevoluciones en compañía del otro, o sea, como que han genial, evolucionado en gracias. conjunto, Buenísimo. ¿entiendes? Bien. Sí, sí. Bueno, este proceso entonces coevolutivo muchas veces hace que las especies en realidad en este proceso de coevolución puedan llevar algunas pautas en conjunto, o sea, que se haya beneficiado algunas características del fenotipo y obviamente condicionado el genotipo,
para que puedan expresar determinadas características que los ayuden a defenderse, los ayuden a alimentarse, los ayuden a dispersarse. Y junto en estas características entran el patrón de mimetismo descrito primero por Müller, por eso el primer tipo de mimetismo descrito se llama mimetismo mülleriano, en el cual especies que no están parentadas han sido sometidas como a un mismo proceso evolutivo del entorno y parece como que han ajustado entre sí determinadas características preventivas. O sea, es cuando espontáneamente se ha aparecido obviamente una mutación o lo que fuera que le da una característica beneficiosa a esa especie. Y a lo largo que ese grupo, o sea, esas especies puedan, digamos, avanzar en el proceso, digamos, de supervivencia en un ecosistema determinado y los depredadores o los competidores vean esa característica como una amenaza, directamente se alejan. O sea, que les sirve, obviamente, para no morir, ya sea depredado o a través de un proceso de competencia o el que fuera. El ejemplo que les da Curtis de este mimetismo de tipo mülleriano es, por ejemplo, la coloración aposemática que tienen los insectos, como por ejemplo las mariposas monarca, para advertir a los depredadores de alguna característica. ¿Qué quiere decir esto? Las mariposas monarcas, en realidad, que esto también les salen, aparecen, digamos, en el libro como un ejemplo, es uno de los distintos tipos de insectos que se han adaptado incluso de alimentarse de flores que son amargas y que incluso son tóxicas o venenosas y han tolerado ese veneno y al tolerar ese veneno han logrado sobrevivir, que es el ejemplo que les daba acá entre las plantas como la savia amarga. ¿Sí? Acá tienen un ejemplo de la mariposa monarca, que es uno de los tipos de plantas de los cuales se alimenta, y es una planta que trata de rechazar a los depredadores de esta manera, y si bien la mariposa se alimenta, lo que hace es ayudarse en simultáneo. ¿Por qué? Porque esta mariposa, al alimentarse de algo amargo y venenoso, ella también se vuelve de mal sabor y venenosa, pero es mucho más tóxica para los depredadores de esta mariposa. Entonces, si yo no tendría algo para advertir esto, imagínense que el depredador no tendría forma de averiguar, porque no es que los depredadores andan charlando entre sí, dicen, che, me comí una mariposa, estaba re amarga, me cayó como el culo, no te la comas. O sea, necesito algo que obviamente me dé una señal. O sea, necesita este depredador haberse morfado una mariposa que tenga mal sabor o que determinado, digamos, ese veneno le genere determinado rechazo y algo para poder reconocerla. Por eso se piensa que la coloración aposemática es un efecto de mimetismo mülleriano. Tengo algo que le pueda demostrar al depredador que en realidad no soy como apetitoso, ¿sí? Por eso se considera la coloración y no el mal sabor realmente, sino que la coloración es, digamos, el mimetismo, pero el mal sabor es la característica de origen amenazante para el depredador. Lo mismo pasa con la coloración de algunas aves, o sea, me trabé 50 veces, avispa o abeja, grabamos los dos, que tienen un aguijón, que es una característica que es bastante notoria en los insectos como una característica de amenaza. O sea, los que tienen este aguijón no lo tienen en pedo, o sea, tienen una espada, a alguien se la van a clavar. Entonces, no es solo la característica amenazante, sino que esa característica está advirtiendo que en realidad ese aguijón es peligroso y también es venenoso. Cuando las características están presentes, digo que este proceso de mimetismo se llama mülleriano. Bates lo que hizo después es comprobar otro mimetismo trucho, digamos, que serían algunas características que copian estas especies de otras especies. Copian en el sentido que también una mutación espontánea apareció, pero quizás aparece la coloración aposemática o aparece algún intento de coloración que simula que tienen el aguijón, pero no lo tienen, entonces están engañando. ¿Engañando a quién? En realidad están engañando al depredador, porque el depredador no se va a comer, por ejemplo, como esta mariposa, la mariposa virrey, no se la va a comer, pero en realidad no era venenosa. Entonces la coloración en realidad lo que me estaba diciendo es, bueno, sí, te estoy mostrando una característica de rechazo, como estamos viendo acá, esta es, por ejemplo, una mariposa virrey, fíjense que es muy parecida a la mariposa monarca, entonces su coloración está advirtiendo o está espantando a los depredadores, pero sin embargo no tiene la característica
venenosa, ¿sí? O de mal sabor. Lo mismo sucede con algunos tipos de avispas o abejas, en este caso tienen algunos modelos de avispas como ejemplo, incluso algunos que ni siquiera son avispas. El último, por ejemplo, es un tipo de coleóptero, este es un tipo de mariposa, de mosca, pero fíjense que tienen coloraciones muy parecidas a algunas otras avispas o abejas que sí son, o sea, que tienen la característica que realmente es, digamos, defensiva y que evita a los depredadores. Entonces, las avispas entre sí, o sea, si yo pondría una avispa y otra avispa modelo o una abeja, lo que pasa es que estas son comparadas por su coloración con este tipo, ¿sí? Hay otras abejas o hay otras avispas que tienen otra coloración como diferente. Pero si yo pondría otro tipo de avispa u otro tipo de abeja que es amenazante, entre ellas tendrían un mimetismo mulleriano. Pero todas estas, con respecto a esta, son mimetismos que si tienen en realidad, por ejemplo, como esta o esta, hasta D, son mimetismos, ¿sí? Mullerianos, porque imitan la misma característica del, digamos, ejemplo o el modelo. Pero todos los demás son miméticos batesianos porque imitan el color, pero no son venenosos. Bien, ahora, si vemos algunas de estos fenómenos de la adaptación, o sea, el estudio de la adaptación evolutiva, pero un poquito después de este proceso post-darwiniano y post-mendeliano también, o sea, el neodarwinismo, la verdad es que desde que se estudió la selección natural parece como que todas las características sirvieran para defenderse de algo, ¿sí? O sea, fueran adaptativas, fueran como que le permitieran a la especie sobrevivir, llevar a cabo, digamos, dejar descendencia. Y la verdad es que muchos críticos a esta observación, y no solo críticos a la observación del proceso de adaptación, sino de la selección natural, porque incluso esta teoría neutralista ya la habíamos visto más atrás, son dos posturas de crítica hacia esto, decir, ¿por qué? O sea, todo tiene que ser adaptativo. ¿Por qué las especies, todo lo que hacen dentro del ecosistema, tiene que tener que ver con la adaptación? Esto no es así. Por ejemplo, Moto Kimura y un montón de seguidores, bajo el nombre de la teoría neutralista, dicen, no, pará, o sea, hay un resultado o esa variabilidad molecular que yo tengo es el resultado del origen, de apariciones de mutaciones en el genotipo, o quizás del azar, como puede ser por deriva genética, pero no siempre es selección natural. De hecho, vimos en los procesos de cambio evolutivo que existían las mutaciones y también existía el proceso de deriva genética. La selección natural habían marcado como que era la más común. Moto Kimura dice, no, no es lo más común. O sea, lo más común puede ser la deriva genética, pueden ser las mutaciones u otros fenómenos para que aparezcan características nuevas y no que siempre se tengan que imponer a través de la selección natural. Y la crítica al programa adaptacionista es que uno se para a ver como que todas las características son perfectas o que fueron creadas para algo, cuando en realidad por ahí son producto de otra cosa. Por eso les pone acá la imagen del techo de una iglesia gótica, ¿sí? En realidad el entrecruzamiento que les muestra acá es lo que forma las estructuras del medio y en realidad parecen pilares que hubiesen sido construidos dándole una forma porque dentro de la estructura arquitectónica es como lo más visible. Y quizás fue algo que ni siquiera quisieron construir. Es como de rebote una característica que se superpone de otra cosa que sí fue construida. Bueno, este ejemplo, esta metáfora, en realidad lo que me quiere decir a través de esta crítica al programa adaptacionista es decir, quizás surgió una característica que fue al azar, que apareció y ya, y no es que significa que esté adaptada a nada. Quizás es producto del choque de adaptaciones de otras características con respecto al ambiente y esas quedaron ahí como que le tengo que buscar una función y no necesariamente la tenga, ¿sí? Eso quiere decir la crítica a este programa adaptacionista. Bien, sí. No entendí, ¿me lo puedes volver a explicar? Lo último, lo de la crítica al modelo adaptacionista. ¿Esta? Sí, esa. Lo que te está diciendo, a ver, este programa, digamos, es como que la especie, o sea, la especie determinada que yo le veo, un determinado conjunto de características, la selección natural tiende a explicarte todas esas características en base a una adaptación al ambiente.
Es como decirte, mira, el elefante tiene tal tamaño porque se adaptó a tal clima, tiene una trompa larga porque se adaptó a tal, no sé, mecanismo de buscar alimento, tiene unos cuernos de tal tamaño, o sea, todo te lo explica en el conjunto de individuos, de características del individuo, como una adaptación al medio. Lo que te dicen estos seguidores como Goblo, Leguantin, pero en realidad hubieron un montón de otros después en la era, digamos, post-darwiniana, es decirte, hay características que no necesariamente tengan que ser un producto de la adaptación, simplemente están ahí y son un resabio evolutivo o son un choque de una característica con la otra. Por eso te da el ejemplo de esto, ¿sí? No es que vos veas en tu organismo y digas, todo en realidad responde a un programa de adaptación. O sea, ni siquiera quizás podrías explicar por qué te quedaste sin cola, por ejemplo, porque la mayoría de los mamíferos venían y tenían una cola. Entonces quizás muchos dicen, ah, no, pero es que en realidad no necesitábamos la cola. Entonces es un proceso adaptativo. ¿Para qué vas a andar? O sea, los que defienden la selección natural dirían, ¿para qué andas cargando con una cola si en realidad ahora te manejas de forma bípeda o no te arrastras a los árboles y usas las manos? Entonces, como no necesitábamos la cola, la perdimos. Entonces hay un proceso de una función, o sea, decir, lo perdiste por algo. No necesariamente. O sea, estos críticos al programa adaptacionista dicen, mira, quizás una mutación espontánea hizo perder la cola en un par y como en realidad no los perjudicó, siguieron con esa característica, o quizás sí los perjudicó y tuvieron que volverse a adaptar y se las ingeniaron, pero es una característica que quizás accidentalmente pasó y no que en realidad evolutivamente se puede explicar como algo más beneficioso. Seguramente, si el ser humano tuviera una cola, podríamos explicar las diferencias. La crítica al programa adaptacionista dice, no, pero que quizás tuviéramos cola y seríamos mejores. Seríamos, no sé, como... ¿Cómo se llama el de Dragon Ball Z? Quizás tendríamos superpoderes. Perdón, hay donde dice que pueden ser consecuencias de las restricciones que impone el desarrollo o la organización del organismo como un todo. ¿A qué se refiere con restricciones que impone el desarrollo o la organización del organismo? No entiendo esa parte. Mira, por ejemplo, cuando hablas del desarrollo también del ser humano, viste que muchos para tratar de explicar el tamaño que tenemos, bueno, que lo vamos a ver más adelante, pero el tamaño que tenemos en los dientes, dicen, a ver, en realidad los dientes se achicaron porque de alguna forma el cerebro, por ejemplo, estaba creciendo. Entonces, el aumento del cráneo en un lado tenía que achicarlo el otro porque si no la cabeza no podría estar sobre el cuello. Los que explican la selección natural lo explican así. Una restricción, por ejemplo, un tipo de restricción que impone el desarrollo de esa organización es como tenía una restricción, necesitaba hacer lugar en el cráneo para que creciera el cerebro, entonces esa restricción llevó, por ejemplo, a que se disminuyeran las piezas dentarias, ¿sí? O sea, la consecuencia, digamos, de imponer eso era que se disminuyeran las piezas dentarias. Por eso el programa adaptacionista te dice, no necesariamente, o sea, todo tenga que ser una consecuencia, ¿sí? O sea, de ese plan divino, sino que pueda ser de un plan de restricción y en realidad hubiéramos sido más beneficiados si tuviéramos dientes más grandes. O sea, la selección natural te lo explica como algo perfecto. O sea, estoy aumentando el cráneo y disminuye la dentadura, como si todo estuviera perfectamente adaptado. Y estos te dicen, no, quizás es un precio que tuviste que pagar, una restricción que te impuso el desarrollo, como bueno, de repente tenés que achicar la dentadura, pero no es más beneficioso achicar la dentadura. Si tuviéramos colmillos más grandes, quizás sería más beneficioso, o más dentaduras, eso seguro, como un montón de animales que terminamos perdiendo las denticiones y la mayoría llegamos a la última etapa de la vida sin dientes. Yo no tengo ni 40 y sabes la cantidad que me faltan, imagínate. Evolutivamente eso no es adaptativo. Los que dicen la crítica al programa adaptacionista es quizás tuvimos que pagar algún precio, por eso te habla de alguna restricción para llevar a desarrollarte, pero de características que quizás perdimos y que no son para nada adaptativas. Dice, perdón, ¿y el tamaño de los bebés puede ser también un ejemplo de una restricción por lo del parto natural, por ejemplo? ¿O no? Bueno, pero si vos te fijas, estás beneficiando, o sea, igual sigue existiendo la curva, entonces sigue siendo un proceso de selección natural que moldea, pero no es que existe una cuestión restrictiva, no es que pesas más de 6 kilos y te morís. Si sería así, de última verías una característica como un punto clave. Vos acá lo que estás viendo en la adaptación, vos acordate que la adaptación es el resultado de la selección natural.
En cambio, como cuando me estás hablando del peso de los bebés, es un proceso que tiene una forma, una curva, porque está en un proceso de selección normalizadora. Adaptación es el resultado. Yo ya pasé por eso. Puede darme un polimorfismo o no, pero el peso de los bebés es un polimorfismo. Obviamente, existe más pico en donde yo encuentro un peso o un tamaño promedio. Pero es un proceso de selección natural. La adaptación ya es el resultado final. Por eso te hablo de características concretas, ¿entendés? Tener determinado tipo o de tamaño de dientes o tener una cola o no tenerla. Son una característica que ya pasó por el proceso de selección natural y te dio como el resultado la adaptación de la especie. ¿Se entiende la diferencia? Sí, ya entendí, gracias. De nada. Bueno, dentro entonces de estas críticas o estas observaciones que van como en contra del proceso de selección natural, existe una crítica que me habla o cuestiona la omnipotencia de selección natural. O sea, quiere decir como que la selección natural me dice, toda la adaptación que hace la especie al ambiente es un proceso perfecto que va a llegar a un resultado perfecto. Esto les pone una homología, no me acuerdo si está antes o después en el Power, pero que les dice, a ver, de alguna forma los seleccionistas trataron de buscar la explicación perfecta para decirme, la selección natural es un artesano que me está diseñando como la mejor obra de arte, y en realidad, o sea, mirar a la selección natural así es como bastante ilógico. O sea, la selección natural es un proceso de choque entre las especies y el ambiente. Entonces, al fin y al cabo, el proceso de selección natural es más como que hace lo que puede y no lo que quiere. Y se parece más, les dice, a un zapatero remendón, ¿sí? Que está arreglando baches que van ocurriendo de acuerdo a cambios en el ambiente, y no un gran artesano que me está haciendo la gran obra maestra. Entonces, al empezar a observar así a la selección natural, vemos que en realidad hay un montón de limitaciones de acuerdo a los patrones de desarrollo, de acuerdo al tiempo, de acuerdo a un montón de fenómenos que hacen que esta selección natural sea un proceso más que moldea las características, pero no necesariamente la única que va a existir o que ha existido, ¿sí? Acá está la frase que yo les digo. La conclusión, después de estas críticas adaptacionistas a lo que hoy es la evolución, es decir, a ver, la evolución está muy lejos de ser un plan perfecto, sino es como un zapatero remendón que va juntando, o sea, va, digamos, arreglando agujeritos que van quedando en el medio, ¿sí? Y es más lógico mirarlo así como justamente un plan perfecto, maravilloso. Bien, ahora, algunas interpretaciones alternativas a este proceso de adaptación son el panseleccionismo. El panseleccionismo cuestiona la interpretación de todo rasgo de un organismo justamente como una adaptación, ¿sí? O sea que siguen estando dentro de las corrientes que tratan de dar un fundamento, ¿no? Tipo, bueno, no, la evolución no es lo más importante, como hacían las teorías opuestas, como la de Moto Kimura, sino elaborar un plan de decir, bueno, pará, entonces, ¿qué es una adaptación? O por qué en realidad algunas características no serían adaptaciones. O sea, el panseleccionismo no niega la adaptación, pero busca algunas explicaciones alternativas. Entonces dice, bueno, las adaptaciones existen, pero, por ejemplo, hay características que se van a fijar por deriva genética. Ya sabemos, el efecto fundador o el cuello de botella hace que, digamos, se cierre drásticamente el pool génico de una población y podemos fijar características nuevas de las cuales muchas no van a ser beneficiosas. Por otro lado, la variación se ajusta al medio a veces sin ninguna base genética. O sea, puedo tener distintas variantes que no haya una adaptación, sino que sean, por ejemplo, expresividad variable o penetrancia incompleta y no haya una base genética. Y también forman parte de la variación. Y algunas que sí sean parte de la variación, como podíamos ver los distintos ecotipos. Y después existen procesos como las alometrías o las heterocronías, que en realidad son diferenciaciones que hacen que yo por ahí pueda ver características como adaptaciones o diferencias entre distintos individuos y en realidad no lo son. Por ejemplo, las alometrías son el crecimiento diferencial de distintas estructuras durante el desarrollo embrionario. Entonces hacen que si en el desarrollo embrionario crecen de forma distinta, yo puedo ver en una especie determinada un ala bien chiquitita, no sé, y en la otra un ala más grande y puedo pensar que son variantes génicas y en realidad no. Son una diferencia en el proceso del desarrollo embrionario, en realidad no tenía nada que ver con una adaptación al ambiente.
tenía que ver una interacción de su genotipo con el ambiente en el desarrollo embrionario. Y las heterocronías, en realidad, es cambio en las tasas de desarrollo que pueden producir, como les dice, aceleración, retardo o interrupción del proceso en un determinado individuo, ¿sí? Entonces, por ahí, en estos ejemplos que les pone el cuadernillo, este es un ejemplo de las alometrías, o sea, de las distintas, digamos, etapas de desarrollo que pueden desarrollar diferencias en una determinada especie, en realidad tienen que ver con el desarrollo embriológico. Y las heterocronías dan en distinto tiempo, como les da acá, algunas especies de ejemplo que desarrollaron sus branquias y que tienen un distinto tipo de desarrollo branquial en la etapa larvaria de esta especie, que les muestra acá, de ambistoma, con respecto a los otros tipos de anfibios. Entonces, por ahí yo puedo ver una diferencia en el tiempo del desarrollo de esto y pensar que es una adaptación a un determinado espacio. Y en realidad fue una adaptación distinta del fenotipo o del genotipo con respecto al ambiente y no necesariamente un proceso adaptativo. Bien, y lo último que les sale acá relacionando estos conceptos de adaptación a un concepto más amplio, que tiene que ver más con justamente lo que hemos visto en la clave de la selección natural, que sería la exaptación, sumada a esta adaptación que me habla del concepto de ser más apto, o sea, adquirir una característica que me permita reproducirme de forma más eficiente, ¿sí? Que aumenta la aptitud de los organismos, es sumarle a esta idea de adaptación que ya vimos, o sea, ya definimos que era la adaptación, era el resultado del proceso de la selección natural y que obviamente permite la supervivencia de los individuos y después obviamente que se terminen reproduciendo. Una exaptación es una característica incorporada de forma selectiva, o sea, a través del proceso de selección natural, pero a partir de otra previamente existente, ya que esta fuera neutral o fuera modelada también por la selección natural. ¿Qué quiere decir esto? Es como, bueno, acá les da un ejemplo bastante interesante el Curtis, porque les habla de una proto-adaptación o una pro-adaptación. A veces decimos como que las especies tuvieron una característica adaptativa anterior que les permitió el desarrollo, pero hablar de una preadaptación es estúpido, porque decir que algo está preadaptado, es decir, ¿cómo voy a estar preadaptado a algo que ni siquiera sé que existe? O sea, muchísimas aves se ha comprobado la existencia, antes de desarrollar realmente con los miembros superiores las alas, digamos, una protoala que le llamaban preadaptación. O sea, las aves estaban preparando su miembro superior como una característica previa antes de desarrollar el ala. Y decimos, pero ¿cómo miércoles iban a saber que el ala realmente les iba a servir después para volar o que iba a hacerlo más apto o no? Entonces, esta idea de exaptación me borra la idea de una preadaptación que en realidad desde lo conceptual está mal. Es una característica que existía y que evolutivamente siguió diferenciándose porque les sirvió, también por selección natural. Ya sea una adaptación o una exaptación, o sea, que existe una característica completamente nueva y que sea sumamente novedosa y que le dé una característica más beneficiosa a la especie, o sea que existe una característica anterior que no se utilizaba o previamente no tenía un valor adaptativo, era neutra, pero fue modelada por la selección natural como aprovechada, es como algo que tengo y digo, bueno, le voy a buscar una función y quizás se adapta mejor al ambiente, cualquiera de las dos, el resultado de cualquiera de las dos son adaptaciones, porque permiten que el individuo sea más apto y deje mayor descendencia, ¿sí? Ahora, las características neutrales, estas que Moto Kimura llamaba como características neutras, o sea, no me sirven, o incluso algunas perjudiciales, serían algunas que se fijen por el azar y que no hagan al individuo más apto, entonces por eso se las llama no aptaciones. Chicos, este es el resumen de todo lo que acabamos de ver anteriormente. O sea, más allá de las críticas, no es que tenga razón Moto Kimura o los que criticaron al plan seleccionista bajo el panseleccionismo o bajo otras teorías, sino que hay distintas críticas y el resultado de todo esto en el postdarwinismo, es decir, no es todo selección natural, existen características que se fijaron al azar, pero al fin y al cabo, si esta exaptación o las adaptaciones, que ya vimos por selección natural, desarrollan la mayor capacidad del individuo de reproducirse, entonces eso significa una adaptación. Ahora, si no es una característica, digamos, que lo hace más apto, una característica que se puede haber fijado al azar,
por deriva genética, por una mutación, por lo que miércoles fuera, y si es perjudicial o neutra, entonces digo que no lo hace más apto o es una no aptación. Eso es como lo más importante de este, digamos, de este Power, porque es la finalización o el cierre de todo lo que estábamos viendo. Bueno, ¿dudas hasta acá? No. Yo no. ¿No? Bien. Bueno, vamos entonces a pasar al siguiente tema. Esperen que les comparto el otro Power. Y vamos a ver ahora la continuación de esto después de adaptaciones, hablando de el origen de las especies. O sea, este proceso en realidad que es importantísimo porque nos está hablando de cómo aparecen las especies nuevas. Algo que venimos nombrando, ¿sí? La palabra especiación, pero ahora vamos a ver los procesos por los cuales ocurre la aparición de nuevas especies. Bien, primero que nada, lo que vamos a hacer es... Ah, perdón, que ahí Cami está diciendo, yo quería preguntar si el polimorfismo está relacionado con la expresividad y la penetrancia. Sí, totalmente, Cami. La expresividad y la penetrancia, recuerden que es una forma distinta, digamos, de visualizar el fenotipo de los individuos en base justamente a una brecha de posibilidades. La diferencia entre una expresividad y una penetrancia, que ustedes acuérdense que eran individuos que tenían exactamente el mismo genotipo, ¿sí? Entonces, la expresividad variable o la penetrancia incompleta de un determinado individuo con un fenotipo me da distintas variedades. Y esas distintas formas de yo observarlo, digamos, serían polimorfismos. Pero ojo con el detalle acá, que esto es importante porque yo estoy hablando en base al reservorio génico. La expresividad y la penetrancia yo analizaba un conjunto de individuos, pero ¿qué particularidad tenían? Los que tenían, por ejemplo, expresividad variable. ¿Cómo era su genotipo entre sí? ¿Tenía diferencias o no? No, el genotipo era el mismo, pero se expresaba fenotípicamente en un rango distinto, digamos. Bien, o sea que genotípicamente era igual, o sea que dentro del reservorio génico tendrían la misma información. No es lo mismo, por ejemplo, como una clina, ¿sí? O un ecotipo. Los ecotipos distintos son grupos de individuos que presentaban variantes, pero esas variantes también eran alélicas. Porque si no, en realidad yo me confundo esta diversidad o esta expresión que hay en el polimorfismo de una determinada población como que tienen un genotipo distinto. Yo puedo ver individuos distintos, pero que tengan realmente o efectivamente un genotipo distinto, que serían distintos tipos de ecotipos, o a veces si tienen el mismo genotipo son grados de expresividad variable y penetrancia. ¿Por qué tiene que ver con polimorfismo? Porque el término polimorfismo es muchas formas, o sea, yo veo muchas formas de expresión, ¿sí? No quiere decir que la expresividad y la penetrancia sea un polimorfismo en el reservorio génico. Si yo veo formas distintas, pero fenotípicamente, a diferencia de lo que yo analizo, obviamente en un determinado conjunto de individuos, ya sea de una población o cuando estoy analizando una comunidad completa, en la cual lo que yo estoy viendo son distintas variantes génicas, ¿sí? El polimorfismo desde la selección natural, no desde el individuo o el grupo o la especie, digamos, desde la selección natural, evalúa las diferencias en el reservorio génico. Acuérdense que esa es la unidad. Y los distintos grados de expresividad o penetrancia igual hablarían del mismo reservorio génico. Es un polimorfismo, pero no desde el punto de vista de la selección natural, sino genética. ¿Se entiende, Cami? Bien. Bueno, perfecto. Entonces, sigamos ahora sí con el concepto de especie. En realidad la palabra especie la venimos nombrando como hace un montón, pero bueno, se ha definido de distintas maneras este concepto de especie. La definición general dice que el grupo es un grupo de poblaciones naturales cuyos miembros pueden cruzarse entre sí y además de eso producir descendencia fértil. En ese cruzarse entre sí puede ser de forma real o potencial y al dejar descendencia fértil estoy marcando que en realidad van a seguir, digamos, llevando esas características a la siguiente generación y además están reproductivamente aislados de otros. Su reservorio génico no es compartido con otros y no se puede entrecruzar. Esa es la definición general. La verdad es que me deja como un gusto
de poco cuando yo veo muchas especies que no encajan con esto. Por ejemplo, un grupo de bacterias no encaja en esta definición, ¿sí? O un grupo de individuos de protistas que se reproducen asexualmente tampoco encajan en esta definición. Entonces, en realidad es importante definir a este concepto de especie en base a la genética de poblaciones como un grupo de individuos que comparten un reservorio génico común, ¿sí? O sea que efectivamente están separados de los reservorios génicos de otras especies. De esa manera ya es mejor definirlo, porque no hablo del cruzamiento entre sí, porque las bacterias nunca se van a cruzar entre sí y sí pueden pertenecer a la misma especie. Entonces ya con esta nueva definición abarcamos incluso aquellos que se dividen, sí, que se dividen de forma sexual. Igual, chicos, les aviso que esta definición es muy fuerte, que se deriva de la definición de Miles, y la verdad es que la vamos a seguir viendo, es la que más se usa en biología, es la definición de especie biológica. Y bueno, con esta visión tan antropocéntrica de pensar que el ser humano es el centro, la planta y los animales, que son los que primero fueron descritos, es como que encaja con un gran número de especies que visualizamos todos los días. Entonces, bueno, es difícil despegarse de ese concepto, aunque este es más correcto. Bien, ahora, ¿qué significa el aislamiento reproductivo? Estar aislado reproductivamente significa que un grupo de individuos no va a compartir el reservorio génico con otro. Porque cuando yo digo que un individuo de una especie no se cruza con el de otra especie, o sea, tipo un gato, ¿cómo sabe que se tiene que cruzar con un gato y no con un perro? ¿Cómo sabe? ¿Qué se les ocurre? Primero sabe porque yo creo que tiene instinto y segundo porque hay mecanismos para evitar que se aparee con otra especie. Bueno, o sea, Y, ¿qué o es sea, el instinto, por ejemplo, para vos? por ejemplo, el instinto puede estar, como tal, puede estar en el genotipo. Ahora, los mecanismos que evitan que se aparee con un perro, por ejemplo, puede ser el tamaño de los genitales, se me ocurre a mí. Bueno, perfecto. O sea que si encontramos un perrito y un gatito más o menos del mismo tamaño, ya no tendrían ese problema, por lo menos. No, sí, hay ¿Sí? un millón de Bien, cosas a tener en bueno, cuenta. por eso, justamente, eso es lo importante, ver toda esa variedad de cosas y esa paleta de cosas, ¿por qué? Porque hay especies que son muy parecidas, ¿sí? Mi gata está infumable, yo no sé si la escuchan, pero no para de llorar. Yo creo que tienen como una gama de posibilidades dependiendo qué tan parecidos son las especies, porque se derivaron hace poquitito, es como que son tan parecidos que por ahí hasta tienen la misma similitud en el tamaño de los genitales o comparten un mismo ambiente, entonces ahí es más fácil, digamos, que se crucen entre sí. Por eso existen mecanismos que los vamos a llamar presigóticos y otros que los vamos a llamar postcigóticos, ¿sí? Y estas diferencias entre ambos son los que me van a decir las marcas que yo tengo de cuáles son los mecanismos de aislamiento reproductivo. Miren, vamos a ver algunos ejemplos, o sea, vamos a ver la descripción. Tienen un montón de ejemplos acá y podríamos ver un montón de ejemplos más, pero para que entiendan el concepto. Aislar de forma presigótica algo quiere decir los mecanismos que yo tengo antes de que se forme un cigoto para que dos individuos no se junten entre sí. Por ejemplo, el primer mecanismo y más importante es el aislamiento ecológico de hábitat. Si dos especies no comparten nunca el hábitat, entonces nunca obviamente se van a cruzar entre sí. Si, por ejemplo, un oso polar y un oso pardo, ¿sí? Yo los veo hoy que son especies distintas, si bien derivaron de una en común, hoy en día no se cruzan entre sí porque tienen un aislamiento ecológico y de hábitat. Unos viven en zonas más tropicales y otros en las zonas de la tundra. Entonces, si no comparten el lugar, obviamente no se van a cruzar. Ahora, puede ser que no compartan el lugar, pero puede ser que sí lo compartan y sean, digamos, del mismo territorio y vivan en el mismo espacio y tiempo, ¿sí? Por eso un tipo de aislamiento también es temporal o estacional, porque puede ser que yo viva en el mismo lugar, pero tenga, por ejemplo, estaciones reproductivas distintas, mientras que uno hiberna y el otro se está reproduciendo, entonces no se cruzan. Ahora, puede ser que estén en el mismo lugar y no tengan un aislamiento de tipo temporal o estacional y tengan un aislamiento de tipo etológico o sexual. La etología es el estudio del comportamiento, o sea que en base al comportamiento las especies se comporten justamente de forma distinta, entonces no tengan atracción de uno por el otro, ¿sí? O sexualmente tengan un comportamiento distinto. ¿Se entiende? ¿Qué ejemplo se les ocurre?
de estos tipos de aislamiento. De alguna especie que conozcan. Porque ahí les está dando un montón de ejemplos por ahí de algunas moscas que pueden conocerlas o no. Qué sé yo, cuando va a ir lugar, no sé si lo estoy diciendo bien, las jaulas grandes de pájaros, una aviaria creo que se llama, que mezclan cualquier cantidad de pájaros y ninguno se reproducen entre distintas especies. Perfecto, porque justamente los pájaros reconocen determinados, por ejemplo, cantos del macho, digamos, que hace como cortejo para la hembra, o algunos hacen baile, sí, bailes, o sea, como de conquista, o llevan algunas ramitas y construyen el nido, o sea, hacen determinados rituales que los individuos de las otras especies no hacen lo mismo, tienen un comportamiento etológico distinto, entonces la hembra no se deja copular. O sea, sexualmente tiene una conducta distinta. La conducta de cortejo de una especie con respecto a la otra hace que muchas veces, aunque habiten en un mismo lugar, no se crucen, aunque estén en el mismo hábito, o sea, en el mismo ambiente ecológico y en el mismo tiempo su estación reproductiva, pero etológicamente de comportamiento están diferenciados. Bien, ahora puede pasar que todas estas barreras sean superadas, o sea, que algunos tengan temporalmente más o menos la misma estación, tengan un comportamiento sexual parecido e intenten copular entre individuos de distintas especies. A veces lo que sucede es justamente el aislamiento mecánico, ¿sí? Y esto es lo que hablaba, por ejemplo, recién la Cami, tienen, por ejemplo, los órganos sexuales de distinto tamaño. Bueno, esto sería un tipo de aislamiento mecánico. O sea, aunque tengan el mismo comportamiento reproductivo, quizás no se me ocurra que un mono, no sé, capuchino se vaya a cruzar con un orangután, porque anatómicamente sus órganos sexuales no son compatibles, aunque quizás compartan un hábitat o compartan determinadas estructuras, incluso comportamientos etológicos, ambos son monos, pero la diferencia, el aislamiento mecánico hace de los órganos sexuales, hace muy difícil esto. Ojo que no solo existen animales, sino en plantas también. Y en este caso, generalmente llamamos aislamiento por especificidad de los polinizadores. A veces las especies tienen adaptaciones específicas para acercarse a las flores, para poder hacerlas copular, y no necesariamente esa especificidad la tenga que tener otra especie. Por ejemplo, el colibrí tiene una adaptación de todo su pico para entrar en una determinada flor, lo cual hace que la flor se disperse en base a esa misma especie que va, se alimenta y en realidad poliniza las mismas flores porque va específicamente a esa flor. Si en realidad ese colibrí entraría a cualquier tipo de flor y no a determinados tipos específicos, podría ser como una polinización de tipo cruzada. Entonces el aislamiento también, digamos, por especificidad de polinizadores, por este proceso coevolutivo, será un ejemplo de aislamiento de tipo presigótico. Por otro lado, a veces anatómicamente los aparatos reproductores son parecidos y su escala en la evolución ha hecho que se hayan separado hace poco y genéticamente sean parecidos y que logren realmente cruzarse entre sí. Por ejemplo, algunas especies de felinos que han sido separados durante muy poquito tiempo en la escala evolutiva logran cruzarse entre sí. Entonces quizás un leopardo o un guepardo puedan cruzarse y muchas veces hay especies que en este cruzamiento, aunque sean muy parecidas, tengan un aislamiento de tipo gamético. Quiere decir, las gametas no son compatibles, y más cuando las gametas ni siquiera tienen un control. Yo les estaba poniendo recién el ejemplo de dos felinos que se van a sentir atraídos, van a tener casi el mismo ambiente, las mismas presiones evolutivas, pero imagínense donde todas estas barreras que nombramos recién, todas estas no existen. Por ejemplo, en las especies de peces, que tienen un proceso de fecundación externa. O sea, ¿qué elige un pez con el otro del lugar en el cual se encuentra, de la especificidad que va a tener de órganos? Y los órganos sexuales no tienen nada que ver porque liberan sus gametas afuera. Entonces, para todas estas especies necesito un tipo de freno que sea más químico y no de comportamiento que depende del determinado tipo de especie, ¿sí? Los peces no pueden hacer aislamiento, por ejemplo, el cruzamiento, ni etológico, ni temporal, ni sexual, ni nada. Ninguno de estos les sirve. Entonces, estas especies generalmente tienen aislamiento gamético o por barreras de incompatibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Las gametas, por ejemplo, son liberadas en el agua, bueno, no son compatibles un espermatozoide con un ovocito de otra especie, como que no se unen por el tamaño,
o por determinadas sustancias químicas, como por ejemplo han sido estudiadas algunas fertilicinas, que son sustancias químicas de atracción que hay desde el mismo espermatozoide hacia el óvulo, y por otro lado directamente un aislamiento por barreras de incompatibilidad. Significa logro que la gameta se una, pero no es solo la gameta. Rodeando a la gameta, recuerden que hay como un montón de capas que rodean a ese folículo y que permiten justamente la fecundación y que puede darse, digamos, la incompatibilidad química en ese nivel. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí, sí. Bien. Sí. Perfecto. Ahora, si todas estas funciones que vimos recién, o sea, estos mecanismos de aislamiento, no funcionaran y hubieran dos especies que son muy parecidas y logran sortear todas estas barreras que acabamos de ver, existen después mecanismos de aislamiento de tipo post-cigótico. ¿Qué quiere decir post-cigótico? Después del apareamiento. Lograron aparearse entre sí, pero hay algo que evita después de que salga determinado, digamos, o sea, la descendencia por ahí no sobrevive y no puede generar como esta combinación de ambos. Estas No es posibilidades que nacen infértiles, como cuando mezclan una yegua con un burro. exactamente, es uno de los ejemplos que lo tenés acá, la mula, es la esterilidad genética de los híbridos o la esterilidad en el desarrollo. A veces puede ser que directamente no sobrevivan, o sea, logren copular y formen un cigoto, pero ese cigoto se implante y se muere y se va como un aborto espontáneo antes de llegar a término. Eso es lo más común, pero a veces esto logra sortearse, esta etapa, y logran hacer un individuo, como pasa justamente con esta mulita, ¿sí? La mula es una unión de esa yegua o ese asno que tienen justamente, digamos, un individuo que puede nacer, que puede sobrevivir, pero no puede dejar descendencia, no puede tener mulitas, entonces se corta ahí. Como les decía yo recién, hay algunas especies de felinos, por ejemplo, un tigre con algún león o un tigre con un guepardo que logran cruzarse y pueden dar descendencia. Y hay muchas especies que están muy cerquita en la diferenciación de la escala evolutiva y han logrado descender cruzas, o sea, generar cruzas entre ellos. Pero la mayoría de las veces son estériles o se quedan estériles en el desarrollo y no me dejan, digamos, descendencia fértil. En su defecto, no son, digamos, estériles ellos, pero tienen una esterilidad cromosómica o segregacional de los híbridos. ¿Qué quiere decir esto? Que no son estériles, logran producir gametas, pero las gametas cuando se vuelven a unir producen, digamos, como un aborto espontáneo antes de que se produzca la segunda generación o directamente el deterioro completo de la segunda generación de híbridos y ahí se mueren. Ahora, yo les hago una pregunta. Si ninguno de estos mecanismos sirvió, ¿sí? ¿Cuál sería el otro paso? O sea, si logran superar todas estas barreras, incluso esta también. ¿Qué pasa? Una nueva especie. Se forma una nueva especie, ¿sí? O sea, es medio raro que suceda que dos individuos que se hayan separado, hayan formado dos especies distintas, después logren juntarse y vuelvan ambos a formar una nueva especie. Pero puede pasar. Y este sería un ejemplo de un mecanismo de especiación que vamos a ver por poliploidía. Es un tipo de especiación, ¿sí? Este es el mecanismo de aislamiento que me separa a una especie con la otra. Sin embargo, si ninguno de estos mecanismos me sirvió para separar o aislar a dos especies entre sí, en última instancia estas dos especies se vuelven a juntar. Pero la verdad es que lo más común es que las especies se separen en el tiempo y hayan generado acumulación de características distintas y hayan logrado ser dos especies distintas. Que después logren volver a establecer todas estas barreras es poco común, por eso es uno de los mecanismos de especiación que vamos a ver, que se vuelvan como a reunir. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. Bueno, veamos entonces ahora este mecanismo justamente que es la especiación, ¿sí? Dijimos que el proceso de especiación era la formación de una nueva especie. Significa, yo estoy arrancando o estoy originando un nuevo individuo. Pero van a existir distintos mecanismos, yo recién le nombré uno, que
sería en consecuencia de haber evitado todos estos procesos que lograron aislarlo, pero existen distintos mecanismos de especiación, de los cuales algunos de ellos tienen que ver con la separación, la mayoría de ellos, de dos grupos de individuos que pertenecían a la misma especie y otra que los reúne entre sí. Ahora, además de esta separación entre tengo una brecha que los separa o algo que los une, algo muy importante es el momento en el cual surgió esta nueva especie. Hay veces que yo veo saltos muy rápidos o muy drásticos en la escala del tiempo geológico, que recuerden que no es por ahí cuantificable por nosotros, porque no se mide en años, sino en cientos o miles de años, pero vemos algunos modelos de especiación que demoraron muchas generaciones y quizás cientos o miles de generación y generación para ver el establecimiento de una nueva especie, del fenómeno de especiación, y a veces ocurren de una forma instantánea o cuántica. Instantánea obviamente en el tiempo geológico. Instantánea en el tiempo geológico quizás dice que necesita una decena o un par de decenas de generaciones y no cientos o miles. A eso nos referimos con instantánea o cuántica. O sea, una más rápida y una más lenta. ¿Sí? Un establecimiento gradual en el proceso de aislamiento reproductivo y en la especiación cuántica, un establecimiento brusco. De repente se separaron dos especies, ¿sí? Otra vez, de repente en el tiempo evolutivo. Aunque hay veces que se ve de forma más brusca, la verdad es que siempre necesito un par de generaciones para que se establezca, obviamente, esa variedad. Bien, dentro de estos dos tipos de procesos de especiación, dentro de las que ocurren con más tiempo o hay una divergencia, existen tres tipos: alopátrica, parapátrica y simpátrica. En cambio, dentro de la especiación de tipo instantánea o cuántica, tenemos dos modelos, que es la peripátrica y por poliploidía. Esos son los 5 modelos de especiación que vamos a tener. O sea, las 5 formas en las cuales yo explico cómo se origina una nueva especie. Bien, ahora. Ay, pensé que la Dani les había puesto otra imagen, pero no. Bueno, es que este Power, el último, lo hizo ella, entonces me quedé con una imagen que tenía en el cuadernillo, pero no importa, ya después les cito la página. Antes de ver los modelos, me interesaría ver algo acá en común de la especiación por divergencia adaptativa que no hay en la especiación cuántica, o que por lo menos no se ve claramente. La especiación por divergencia adaptativa a lo largo de mucho tiempo necesita el establecimiento de una barrera, ¿sí? ¿Qué significa establecer una barrera? ¿Qué se les ocurre como barrera para que una especie justamente se deje de, digamos, de intercambiar genes entre sí? Voy a ver si les encuentro. Por ejemplo, no sé, un océano. Bueno, un río, capaz, un océano. Bueno, ese ejemplo me encanta, el del océano. ¿A qué les suena eso? Porque esto pasó así como importante, la barrera oceánica. La Pangea. Bien, a partir de Pangea, ¿sí?, de este supracontinente, del cual a través del proceso de la deriva continental, que demoró un montón en comprobarse esta teoría, Pangea se dividió en Laurasia y Gondwana, y ambos bloques se volvieron a dividir en los continentes que hoy nosotros conocemos, y esta separación creó una barrera geográfica tan fuerte que prácticamente ninguna especie la puede superar. Es más, si ustedes recuerdan, yo les comenté que Darwin era como uno de los baches de la teoría que tenía, era la parte de genética que no podía explicar. Y por otro lado, que muchas especies trataba de limitarlo o explicarlo, por ejemplo, a través de pajaritos o de aves que podían migrar de un lado a otro, porque la verdad es que no tenía forma de explicar cómo llegó cada uno de los pinzones a una isla distinta si en realidad no pensaba en este proceso como realmente era. ¿Sí? Que era un proceso de que se movía también el continente, o sea, también se movía el territorio y no solo las especies, ¿sí? No, se salió a propósito porque estoy buscando en paralelo la barrera, porque no vamos a ver los tipos ahora, les quería... Ah, bien. Esta barrera. No, y no hay ninguna imagen pensé que la Dani había puesto una, pero no hay ninguna imagen de la barrera, quería ver si les encontraba una para mostrarles en el Power. Bien, esta barrera puede ser de este tipo, pero puede haber otro tipo de barrera. Recién Nacho había puesto el ejemplo de que existían, por ejemplo, en una jaulita, distintos tipos de pajaritos, pero no se cruzaban entre sí. ¿Ustedes ven una barrera ahí o no? Y si sería una barrera, ¿qué tipo de barrera sería? Porque no se están mezclando. O sea, que de alguna forma llegaron a ser distintos.
por una cuestión de nichos. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir por una cuestión de nichos? Que tienen diferentes costumbres y por eso se diferencian. Tienen Entonces, qué un sé yo, comportamiento. en el Curtis hay una foto de un árbol que hay diferentes pájaros que se alimentan de distintos lugares del árbol, pero que eso tiene una variación en el pico por una cuestión de dónde se alimentan. Perfecto. Ese fenómeno que está hablando, justamente, me está describiendo una barrera de tipo etológica, ¿sí? Etológica o sexual, quiere decir, tienen un comportamiento distinto. No necesariamente yo tengo que tener, como este ejemplo, ahora, bueno, esta gráfica que está en el cuadernillo creo que les muestra por lo menos estos 3 modelos para ver distintos tipos de barrera. Una cosa es este océano, que justamente es la única explicación que yo puedo dar para la separación de los distintos tipos de pinzones de las Galápagos, pero también puedo explicar un distinto comportamiento. Por ejemplo, acá tienen 2 justamente insectos. Este ejemplo también se los da Curtis, de Ragoletis pomorela, que es en realidad un tipo de mosquita que le llamaban mosca del espino y mosca del manzano, y en realidad todos se alimentaban del espino, y llegó un determinado momento que habían algunas que no se alimentaban del espino, sino del manzano, y se empezaron a diferenciar tanto entre ellas que ya la del manzano no probó más la del espino, y la del espino no probó más la del manzano. Como estos pajaritos que comían de distinto lugar, se piensa. Por eso está muy relacionado, obviamente, con el concepto de nicho ecológico. En algún momento estuvieron en competencia, desplazaron sus caracteres, uno se adaptó a comer, no sé, del pico. Este ejemplo que estaba hablando Nacho es el mismo ejemplo de los gorjeadores de MacArthur. Los gorjeadores de MacArthur se diferenciando, comieron uno del pico, comieron otro de la base, algunos gusanitos, otros, diferenciaron, digamos, su función en la alimentación y por ende lograron crear una barrera. Fíjense la diferencia entre los pinzones de Darwin, que tienen una separación de una barrera geográfica, a estos gorjeadores de MacArthur, estos pajaritos que tienen un aislamiento etológico o sexual. Está re bueno este ejemplo porque se los preguntan bastante. Porque fíjense que primero los pinzones de Darwin y los gorjeadores de MacArthur, como son pajaritos que están en distintos lugares, se les confunden un montón. Y la facultad lo usa bastante como ejemplo porque son 2 comportamientos distintos. Una cosa es que la barrera directamente me impida el flujo de genes y otra cosa es que estén en el mismo lugar, pero sea el comportamiento de ellos el que lo limita. ¿Sí? Entonces, cuando hay una barrera de tipo geográfica que me separa, se denomina alopátrica. Y cuando hay una de comportamiento en el mismo lugar, se llama simpátrica. La parapátrica sería un punto en el medio. ¿Qué quiere decir esto? Hay una brecha entre medio de esto, pero en realidad esa barrera permite como una zona de gradiente ambiental. Sí, Cami, ¿en qué te habla? Ya sé que es una barrera de tipo ecológica. ¿Existe una barrera o no existe una barrera? Barrera ecológica es en general, pero la barrera ecológica puede ser geográfica, zona de gradiente ambiental o etológica y comportamental. Son todos tipos de barreras ecológicas, ¿sí? Pero una es geográfica, que yo la pueda visualizar, otra es que haya una zona de gradiente o de transición entre una y otro tiene que ver con el comportamiento de las especies. Les estoy presentando nada más, chicos, los 3 modelos. Obviamente mañana vamos a ver cada uno de ellos y los ejemplos de cada uno. Por eso les quería presentar con esto. Mañana vemos cada uno de esos y los otros tipos eran para presentarles esto antes de que se nos fuera la hora, ¿sí? Pero mañana no se preocupen que vemos ejemplos de cada uno de ellos. ¿Se entendió la diferencia entre barrera ecológica, ¿sí? Y barrera... O sea, y la barrera que yo tengo de separación geográfica, que es otra cosa. Sí, se entiende. Tengo una pregunta. Sí. Perdón. Siempre que hay una barrera, van a ver, se va a producir una especiación. Por ejemplo, si yo agarro, qué sé yo, un animal y me lo llevo a otro continente, No donde siempre. pueda vivir. No siempre, bien. No siempre, primero porque no te tenés que llevar un animal, te tendrías que llevar un grupo de animales, como tipo el arca de Noé, que se lleva un grupo de individuos para que se reproduzcan y creen algo distinto. Pero a veces vos metes esa barrera, se separan durante un tiempo, se diferencian, pero después se vuelven a juntar y se pueden volver a reproducir entre sí. Si vos cuando los volvés a juntar, o sea, desaparece, hay veces que desaparece una barrera que existía,
y se vuelven a cruzar entre sí, quiere decir que nunca se produjo el proceso de especiación. Si en realidad esa barrera vos la separás y los volvés a juntar y no se cruzan, ahí quiere decir que hubo especiación. Pero no necesariamente tiene que haberlo por meter una barrera, y es más, la cantidad de generaciones que vos necesitas para que realmente se produzca la especiación no siempre es la misma. Porque hay en especies que se pueden diferenciar de forma muy rápida porque surgieron, qué sé yo, muchos procesos de mutación y en otros no. Entonces depende un montón. Un montón. En simpátrica te define la barrera ecológica como diferente. Claro, Cami, exactamente, porque en simpátrica, que la barrera es con respecto al nicho ecológico que estábamos hablando, hay diferentes comportamientos de los individuos que determinan ese distinto nicho, depende también del distinto hábitat, entonces esa diferenciación es un tipo de barrera ecológica, ¿sí? Las tres, o sea, alopátrica, parapátrica y simpátrica tienen barreras ecológicas, las tres, pero son barreras ecológicas distintas. Es como, estoy muy lejos en el espacio, estoy en una zona contigua y en la simpátrica está en el mismo lugar, pero hay distintos comportamientos en ese mismo, ¿sí?, hábitat. Es como diferentes nichos dentro de ese mismo territorio. O sea, no hay una barrera visible, sino que tiene que ver con el comportamiento. Igual no se preocupen, chicos, que mañana volvemos a retomar desde acá y debatimos bien los ejemplos de cada uno, sobre todo los ejemplos que salen en Curtis, porque son los ejemplos que más les pueden preguntar, y seguimos trabajando justamente con este proceso de especiación. Así que tranquis. Bueno, nunca se terminó. Ahí está, de tener grabación. Bueno, nos vemos mañana.